Pasamos a la segunda ponencia que vamos a acompañar al arquitecto Federico Berardi. Él Hola. es arquitecto, hola Federico, de la Universidad Nacional de La Plata, especialista y maestrando de investigación proyectual UAFADU, jefe de trabajos prácticos de diseño arquitectónico 3 de la UCAL. Su labor profesional se centra en el diseño, proyecto y dirección de viviendas unifamiliares y multifamiliares. Participa en concursos y realiza investigaciones independientes en torno a su ciudad natal, Quilmes. Así que cuando quieras, te doy la palabra, Federico. Bien, bueno, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias a Aleph y Alejandro por la invitación y el espacio y poder estar participando del evento. Les voy a compartir una experiencia que hice este año en pandemia, por mitad de año. Es una investigación personal, que ocurre acá en la ciudad de Quilmes. Y si bien lo que voy a mostrar es una investigación proyectual, y algunos argumentos de cómo se va elaborando, lo que quisiera también compartir es una manera de mirar la ciudad, entre peatón, vecino y siempre arquitecto, de ir caminando siempre por la ciudad y estar viendo, por ejemplo, qué cosas me molestan, ¿no? De repente cambiar un poco la visión y decir, esto está bueno, esto me gusta, empezar a valorizar las pequeñas y minúsculas cosas que están lindas, o que están bien hechas, o que mejoran la vida urbana, o prácticas de arquitectos anónimos. Y después, por último, como paso superador a ese cambio de actitud, de empezar a valorar pequeñas cosas, es empezar a decir, ok, ya no me quejo tanto. O, en realidad, cambio la actitud y en vez de estar cuestionando y decir, esto no está bien, empezar a decir, ok, voy a opinar pero con dibujos. Soy arquitecto, opino y opino con proyectos, y esto es un poco una muestra de eso. Si quieren, les comparto pantalla para empezar. Adelante. Ahí estoy. ¿Están viendo? Se ve perfecto. Bien, buenísimo. La ponencia se titula Monumento Habitable, ¿sí? Va a culminar, no a modo de spoiler, sino para organizar un poco lo que vamos a ir viendo, va a culminar con una experimentación proyectual de un monumento a la bandera que hice en Quilmes, acá cerca de mi casa, y voy explicando y contando cuáles son los problemas y cuál es el estado de situación inicial de esa plaza. Y voy a empezar por tratar de armar una línea genealógica, una especie de barrido histórico sin ningún criterio de selección particular y sin la intención de incluir o excluir a alguna obra en particular, pero con la intención de mostrar qué obras han estado latiendo y han estado presentes durante el proceso proyectual, y que de alguna manera sirvieron para reflexionar en torno a esto, y sobre todo para ponerle el título a la ponencia. ¿Sí? Si pienso en monumento, pienso en algo simbólico, algo que representa, algo estable, algo permanente. ¿Sí? Y cuando pienso en la segunda parte del título, habitable, hablo de hábitos, de comportamientos, de prácticas sociales, urbanas, de lo dinámico y del cambio. Es decir, parece ser como una suerte de oxímoron a primera vista, pero es un complemento. Entonces, quisiera empezar por mostrar estas obras en donde la relación o la definición de monumento como algo estático empieza a cambiar hacia algo cada vez más interactivo, y empieza a existir una conversación entre las partes que va cambiando, sin ningún rigor histórico tal vez, pero estos ejemplos van a ir mostrando cómo pasamos de ver algo que es meramente contemplativo a algo con lo que la ciudad y los ciudadanos pueden empezar a interactuar.
El primer caso que ubico, que sería como lo meramente contemplativo, sería la columna de Trajano, del siglo II, que se pensó originalmente para glorificar las batallas romanas, y tenía un águila en su principio, luego tuvo una estatua de Trajano, el emperador, y luego, ahí por el Renacimiento, un papa la reemplazó por la estatua de San Pedro. En definitiva, lo que importaba era el lugar. El lugar en los monumentos es muy valioso, es sagrado o tiene un valor cultural muy grande. En este caso, la Fontana di Trevi, que si bien no nació para conmemorar algo en particular, de hecho ya había tensiones entre aparentemente un cristianismo amigado con el paganismo, donde la estatua trata de recrear la mitología romana. Originalmente es un concurso para terminar con la fachada de un palacio y recomponer un enclave urbano, como se ve ahí en la implantación a la derecha, para conciliar la intersección de 3 calles. Pero bueno, definitivamente termina como convirtiéndose en un monumento histórico, y podría decirse que empiezo a ver acá un cambio en la conversación, donde el monumento empieza a dialogar con la gente, ya sea o porque se puede tomar el agua en algún momento y que venía de un acueducto, o porque en realidad la gente empieza a pedir deseos, a sacarse fotos, a sentarse, ya no es una simple, una cuestión de una estatua icónica. Y además, este monumento empieza a tener un rol urbano que redefine el orden de la ciudad y complementa muy bien al tejido. En este caso, de la Plaza España, la escalinata, si bien es pensada para salvar una brecha del corte topográfico de la ciudad, y termina uniendo una iglesia con lo que es la Embajada de España, ahí termina siendo más que una situación meramente funcional como algo escenográfico, o en realidad todo lo contrario, lo escenográfico termina siendo las butacas de una escena que ocurre ahí. Entonces algo que pasa a ser una intervención urbana con un valor cultural muy grande, termina siendo el lugar donde ocurren eventos inesperados que cada vez se fueron formalizando más. Tuve la suerte ahí de despertar y ver gente cantando ópera. Es increíble, tenemos como nuestro caso tal vez latinoamericano, en Humahuaca, donde hay toda una escalinata que remata en el monumento a los héroes de la independencia, y se arma toda una situación urbana, una explanada que empieza a contener todos los festejos del carnaval, y no era nada más la ubicación y la disposición de ciertas esculturas, sino que también hace una propuesta urbana muy interesante, que enriquece la ciudad. Otro momento que tienen los monumentos tal vez puede ser cuando son escenarios de manifestaciones, de reclamos, cuando aparece una interacción mayor incluso con todo lo que es el monumento, cuando la gente lo empieza a invertirse la relación. Y bueno, y acá aparece como un reclamo manifiesto entre lo formal y lo social, y el monumento termina siendo más bien un soporte del reclamo. Deja de ser símbolo para dar lugar a las personas. Algo parecido pasaba en esta estatua en la Ciudad de México, donde fue totalmente intervenida durante manifestaciones, y el artista se manifestó a favor de esas intervenciones y pide que se dejen, que el monumento no sea algo que manifieste o que dialogue siempre con el pasado, sino que empiece a dialogar con el presente.
o como ha pasado recientemente en la celebración por la nueva Constitución en Chile. El monumento y el lugar fue un escenario de festejos, donde tanto la estatua que siempre vino a representar un ideal, ahora la gente está representando los nuevos ideales que son acompañados en esta manifestación, en esta celebración, más que nada. Y bueno, les cuento estos 3 últimos casos, ¿sí? Que fueron muy importantes para esta investigación proyectual, en donde el Monumento a la Bandera, que está en Rosario, de Bustillo y Ángel Guido, tiene una condición muy particular, en donde se planta como monumento, pero también como una situación que recibe actos, ceremonias, manifestaciones cívicas, y si vemos ahí en el corte, más que un monumento ya es un edificio con cierta complejidad interna, edilicia, y empieza a alojar una serie de funciones, empieza a haber como una suerte de ingeniería involucrada, y este monumento se me vino a la mente en la primera semana de junio, y de alguna manera le dio cierto sentido porque me parecía muy interesante que a simple vista el Monumento a la Bandera no tiene a la bandera, si bien está por delante el mástil, pero está siendo representada por una serie de arquitecturas. Entonces me pareció que este monumento, que es el símbolo, o que representa otro símbolo, que es la bandera, me parecía como tomarlo y tener ese concepto para recrear ese elemento esbelto que termina armando en conjunto el monumento de la bandera de Rosario. Este es el espiral de la Universidad Nacional de La Plata, que lo he visto durante toda mi carrera, está siempre en el patio central. Este es uno de los, tal vez de los memorials, o en categoría de monumento, de espacio de representación más interesante, porque se presenta como se ve en el croquis, como un lugar de encuentro, como un lugar de reflexión, un lugar precisamente de memoria, con el espiral que empieza a recorrer desde la tierra, ¿no? desde el árbol, y empieza a recorrer, y con todos los tramos que se ven ahí en negro, esas fracciones de radio tienen los nombres de las personas desaparecidas, y a medida que uno empieza a subirlo, se empieza a fundir con el piso existente. Y acá hay una muy, muy interesante relación entre la forma, las actividades que alberga y el mensaje que quiere dar. Y por último, quiero hablar de el Memoria del Holocausto, de Peter Eisenman, que de alguna manera me interesa mucho esta manera de trabajar, trazando ciertas grillas, ordenando la superficie del suelo, y luego empezar a individualizar píxeles o módulos que empiezan a generar diferentes alturas, y generan una variación en donde el objetivo principal del arquitecto era producir una serie de sensaciones a medida que uno se adentraba en el monumento, pero termina pasando también que mucha gente lo está usando para tomar sol, para charlar, lo usan de mesa, lo usan para hacer picnics, decían, algunos lo consideraban una falta de respeto por lo que realmente representaban los volúmenes, pero yo estoy viendo como en todos los casos en muchos casos que venimos viendo, a lo mejor los destinos imaginados por los autores empiezan a ser complementados por las prácticas sociales y culturales de la época, del momento. Entonces, teniendo en cuenta este bagaje de obras, de referentes, esta cronología que acabo de hacer, en donde
la práctica social empieza como a enriquecer la vida útil del monumento, es donde da el puntapié para hacer la intervención que estoy haciendo acá en la Plaza Conesa en Quilmes. Acá les presento Quilmes para los que no nos conocen. La Plaza Conesa está acá en el medio. Y en las inmediaciones hay una serie de plazas. Por la Plaza Conesa vienen ciertos caminos peatonales o ciertas conexiones de la gente que viene desde la estación de tren y llega hasta la municipalidad, o por las avenidas que están en línea punteada más grande, o se desarrollan en torno a todo lo que pasa alrededor, que es una zona comercial y gastronómica hoy en día. Bueno, y acá está la cuestión. En el centro de la plaza, la propuesta urbana que tenemos es una fuente que no funciona, que es relativamente nueva y que además está vallada. Entonces acá aparece como esta ausencia que yo venía viendo. ¿Sí? Ahora seguimos viendo otro lado. Y me parecía necesario encontrar y proponer algo, en vez de decir, che, qué lástima la plaza, que sigue ahí seca, vacía, sin uso, o que uno no se puede acercar, porque si se acerca a uno le dan un uso, pero no es el que esperan. En definitiva, el diagnóstico es, la fuente me parece que no va, está todo bien, vamos a seguir viendo, hay un montón de actividades para chicos alrededor, hay lugares de gimnasia, hay mucha gente que va a comer, que almuerza ahí, que se reúne. El otro día había una asamblea que había gente votando, había como 30 personas alrededor, en un costado, y el centro de la plaza está siempre sin poderse sacar provecho. O sea, está como inutilizado. Acá tenemos como el máximo exponente de las prácticas sociales que están pasando hoy en la plaza, que son el último primer día, que es una ceremonia que por ahí muchos no la conocen. Yo no tuve la suerte de tenerlo, pero todos los chicos de secundaria van a pasar el último primer día y amanecen en la plaza. Entonces hay música, se convierte en un lugar de fiesta, pero sigue cercado, sigue la fuente ahí, la gente la invade, y bueno. Entonces, dada esta condición y todo el recorrido histórico que conté, de monumentos que cada vez son más habitables, acá presento en esta taxonometría cómo está la plaza hoy en día, con el monumento adentro, sus caminos, los ejes diagonales y transversales. Y lo que me propuse para que sea menos traumático, o tal vez más entendible la relación de masa que viene a ocupar ahora el nuevo monumento, dije, bueno, la propuesta que haga va a ocupar el mismo lugar y va a tener los mismos metros cúbicos, ¿sí? Y las mismas dimensiones. Entonces consideré la fuente como un volumen sólido que se parte en 9 cuadros y que a su vez se puede subdividir en submódulos de 9 cuadrados por 9 cuadrados, como en un damero. Y empiezo a experimentar diferentes maneras de ubicación y ver cómo las tensiones existentes en el terreno le empiezan a afectar a esta masa que se presenta ahora como maleable. Entonces, si trabajo los ejes transversales, que son los que conectan todo el perímetro de la plaza con el centro, y si los empiezo a dar la cualidad de que pueden atravesarse, empiezo a ver diferentes maneras de cómo se puede empezar a configurar esa masa, como se ve en las primeras 3 de arriba. En las de abajo ya empiezo a ver que si esos metros cúbicos los puedo reorganizar de otra manera, pueden tomar cierta densidad y altura. Y lo mismo cuando empiezo a considerar las tensiones que dan los ejes diagonales de la plaza. Si se interrumpen, si se convierten en trazos que pueden pasar de lado a lado, si se puede interpretar como 4 cuadrantes y queda totalmente dividida, o en realidad las tensiones pueden generar inflexiones y concavidades, o sugerir diferentes recorridos, o incluso nuevamente concentrarse todo el volumen en otro punto para hacer una liberación del espacio. ¿Sí?
estos dos caminos, estos dos ejes, estas fuerzas dominantes que venía viendo en la plaza, las pude traducir en grillas en dos sentidos, un ortogonal y otro diagonal, que se complementan y hacen que sea más subdivisible aún el volumen inicial de la fuente, que ya ahora es simplemente materia en potencia, que va a ser alterado su forma por estas reglas proyectuales. ¿Sí? Entonces, bueno, hay ciertas... A la izquierda tenemos como una especie de estado inicial, donde todo pesa lo mismo, y a la derecha se empieza a jerarquizar. Ciertas tensiones tienen la capacidad de horadar o de penetrar con mayor sutileza, otras generan un frente y generan una relación más frontal para con la otra calle, mientras que la otra se abren generando una concavidad hacia toda la zona de los niños de la plaza. En paralelo a todo esto empecé a manipular y a jugar con toda esta grilla y a ver de qué manera podía comenzar a extrudarla, ya sea los módulos ortogonales, los módulos triangulares, los triángulos más pequeños, diferentes alturas, empezar a combinarlos, lugares para pisar, para sentarme, para apoyar, para que sean mesas, para escalar. Y empecé a hacer unas pequeñas composiciones con esas piezas, con esos elementos, y pensé en lugares de reunión, lugares que pudiesen recrear esos lugares de butacas para que alguien haga un evento, lugares de encuentro más minúsculos, lugares de juegos. Y a la derecha, un lugar y una definición formal más vertical que vendría a Fede, ser la representación Federico, de... si, Sí, si podés ir acotando. quedan 2 diaponas más. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, se empiezan estas composiciones pequeñas, empiezan a nuclearse, a generar una nueva totalidad, y termino presentando acá lo que es el monumento a la bandera que propongo para la Plaza Conesa, que trata de generar una conversación entre las actividades existentes, entre las tensiones registradas en la plaza, y trata de alguna manera de ubicarse en esa línea de pensamiento de las obras que les estuve mostrando. Y bueno, me queda, si les puedo mostrar un video de 1 minuto exacto, y terminamos con esto. Bien, bueno, eso fue lo último. Tal vez, si se me permite, a modo de cierre, más allá de todo el intento por ubicar dentro de una línea de pensamiento y de acción, de la interacción de la ciudad con los monumentos, o la cuestión metodológica, procedimental de la forma y demás, me gustaría como ser reiterativo en esto de la mirada, de que caminemos por la ciudad y permitirnos opinar con
con dibujos, con proyectos, y nada, ir por ese lado. Y muchas gracias por la invitación y por el espacio.